Muy buenas noches a todos. Habla Milagros, la cara detrás de ver el mundo invisible, y tengo un mensaje para darles. Hay mensajes que no pertenecen a un país, pertenecen a toda la humanidad. Hoy no quiero hablarle solamente de Venezuela, quiero hablarle a toda persona que pueda escuchar estas palabras, sin importar en qué lugar del mundo se encuentre, sin importar sus creencias, su religión o incluso si se considera una persona despierta espiritualmente o no, porque hay acontecimientos que atraviesan cualquier diferencia y nos recuerdan algo que todos compartimos. Somos humanos y vulnerables. En los últimos días, Venezuela ha vivido una de las tragedias naturales más devastadoras de una historia reciente. Mientras grabo este mensaje, los reportes oficiales nos hablan de más de 2.000 muertes, alrededor de 5.000 personas heridas y miles de familias que lo han perdido todo. Los equipos de rescate continúan trabajando porque aún hay personas desaparecidas bajo los escombros. Antes de continuar, quiero decir algo con absoluta claridad. No estoy aquí para explicar por qué ocurrió esta tragedia. No creo que el sufrimiento sea un castigo divino. No creo que Dios destruya para enseñar. Y tampoco creo que exista una lectura espiritual capaz de justificar el dolor de quienes hoy lloran a un ser amado. Lo que sí creo es que, incluso en medio del dolor más profundo, el espíritu sigue hablando. Lo que sí creo es que incluso del dolor más profundo el espíritu sigue hablando, no para señalar culpables, no para alimentar el miedo, sino para despertar conciencia. Hay momentos en que la vida nos recuerda que ninguna estructura material es eterna, ni las ciudades, ni las casas, ni los proyectos, ni siquiera las ideas que tenemos acerca del control. Todo aquello que parecía inamovible puede transformarse en un instante, y esa no es una invitación al miedo, es una invitación a despertar. Porque cuando todo aquello que parecía sostenernos deja de ser suficiente, aparece una pregunta mucho más profunda. ¿Qué sostiene realmente una vida? Durante demasiado tiempo hemos confundido estabilidad con acumulación. Hemos creído que vivir era construir una identidad basada en aquello que poseemos, en aquello que mostramos, en aquello que conseguimos frente a los demás. Pero la conciencia nunca mide el valor de una vida por lo que acumula. La conciencia mide una vida por la capacidad que tuvo de amar, de servir y de permanecer presente. Quizás una de las mayores ilusiones de nuestra época es creer que vivimos separados, separados por fronteras, separados por ideologías, separados por religiones, separados por clases sociales, separados por éxito o fracaso. Sin embargo, la vida tiene una manera muy contundente de recordarnos que respiramos el mismo aire y habitamos la misma tierra. Cuando una parte de la humanidad tiembla, en realidad todos somos llamados a despertar. No porque el dolor sea un castigo, sino porque el dolor tiene la capacidad de romper la ilusión de separación. Y quizás esa sea una de las grandes enseñanzas que hoy el Espíritu pone frente a nosotros. La verdadera tragedia no es aquello que ocurre, la verdadera tragedia es aquello que elegimos hacer con lo que ocurre, porque una pérdida puede convertirse en un resentimiento o puede convertirse en una compasión. Un desastre puede alimentar el miedo o puede despertar una comunidad. Un final puede cerrar el corazón o puede abrirlo para siempre. Eso siempre será una decisión de la conciencia. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a compararnos constantemente, a querer la vida del otro, el cuerpo del otro, el éxito del otro, la aprobación del otro. Y mientras perseguimos una imagen, muchas veces dejamos de habitar nuestra propia existencia. Vivir comparándonos es vivir separados de nuestra esencia. La verdad no necesita defenderse, no necesita maquillarse, no necesita justificar su existencia. La verdad respira por sí sola. La pregunta importante no es qué harán ellos. La pregunta importante es qué vamos a hacer con nosotros en estos momentos. ¿O vamos a recordar quiénes siempre fuimos una comunidad? Porque quizás el verdadero elixir de la vida nunca fue la juventud eterna, nunca fue el dinero, nunca fue el prestigio, nunca fue el poder. El verdadero elixir de la vida siempre ha sido la capacidad de sostenernos los unos a los otros, de vivir en comunidad y en amor, de amar sin prejuicios. La presencia, la compasión, la cooperación y el amor. Creo que este es el llamado en este momento. No preguntarnos por qué ocurrió, sino preguntarnos quiénes estamos siendo frente a todo lo que ocurrió. Porque los cierres de ciclo seguirán existiendo. La naturaleza seguirá transformándose. La vida seguirá recordándonos que todo cambia. Pero una conciencia que vive en unidad al espíritu nunca atraviesa sola un final.
Y quizás hoy más que nunca Dios nos está llamando a encontrar respuestas. Nos está llamando a convertirnos en respuesta, a ser la presencia que sostiene, la mano que ayuda, la voz que calma, la verdad que permanece. Porque cuando el mundo tiembla, el Espíritu no nos pregunta cuánto poseemos, nos pregunta cuánto amor somos capaces de encarnar. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. El que tenga ojos para ver, que vea. Gracias.